Conseguir que tus hijos te obedezcan o desarrollar su pensamiento crítico. Esa es una pregunta demasiado importante que debemos hacernos las mamás y papás y que no debería quedar para ser contestado luego. ¿Me ocupo más de educar a mis hijos para que sean obedientes o me enfoco en desarrollar su pensamiento crítico? Pero, si no me obedecen, entonces ¿cómo los educo, Isa? Si no les exijo obediencia, entonces que hagan lo que quieran. Soy Isa Mancheno y este es el podcast Hijos Emocionalmente Sanos. Y en este episodio de hoy vamos a resolver estas dos preguntas, así que comencemos. Vivimos una sociedad en la que la obediencia ciega sigue considerándose un valor por confundirse muchas veces con el respeto. Pero nos hemos parado a pensar qué significa realmente la obediencia y qué le estamos pidiendo exactamente a nuestros hijos cuando se la exigimos. ¿Cuáles son los riesgos que existen? Son muchos los estudios o experimentos sociológicos que se han llevado a cabo sobre el tema de la obediencia. Uno de los más famosos quizás sea el conducido por Milgram en 1961. Milgram quería medir la disposición del ser humano para obedecer órdenes de una autoridad, incluso cuando esas órdenes pudieran ocasionar un conflicto con su sistema de valores o con su conciencia. Para ello, ideó un experimento en el que voluntarios, que en realidad eran actores, daban su consentimiento para que otros participantes les aplicaran descargas eléctricas muy intensas, cada vez que respondían mal a las preguntas. Para la sorpresa de los responsables del estudio, más de la mitad de los participantes fueron capaces de aplicar descargas eléctricas de hasta 450 voltios a los actores, mientras oían los aullidos de dolor y las súplicas de esto, simplemente porque estaban autorizados a hacerlo. ¿Cuál es la conclusión más potente de Milgram en este experimento? Cuando recibimos órdenes de una fuente de autoridad en la que de alguna manera confiamos o creemos, nuestra propia conciencia deja de funcionar como de costumbre y al mismo tiempo se produce un descargo de responsabilidad, ya que estamos cumpliendo con las órdenes de otros y la voz de nuestra conciencia sigue dormida. ¿Qué pasa entonces cuando yo como adulto le ordeno a mi hijo que si un adulto le pide algo, le obedezca? Si soy su figura de autoridad, lo hará, incluso si lo que le están pidiendo está en contra de su propio bienestar y seguridad. Y si a eso le añadimos una frase común como esta: «Ay de ti si el maestro me da la queja de que no le obedeciste», entonces con más razón, para evitar el castigo de mamá o de papá, hará lo que el maestro le pide. Ahora, si el maestro le pide que pinte, ok. Pero si lo que el maestro le está pidiendo es que toque sus partes íntimas o le deje tocar las suyas, entonces ahí la cosa se complica. Quizá tu hijo obedecerá por miedo, incluso si lo que le están pidiendo va en contra de su propia integridad. Porque la figura de autoridad así lo pidió, esa fue la orden. Como en el experimento de Milgram, esos adultos no cuestionaron nada, no les importó el dolor que estaban sintiendo las personas, solamente cumplieron las órdenes de la autoridad, obedecieron. Imagina, al pedirles a nuestros hijos que obedezcan siempre que un adulto les pida, les estamos enviando a la guerra sin armas. Necesitamos como padres cuestionarnos profundamente esto. Los niños y adolescentes necesitan tener límites claros y aprender a respetar las reglas establecidas. Sí, claro que sí, pero no a costa de su seguridad y no basados en una educación autoritaria que les inculque que respetar a la autoridad, sea esta como sea y le diga lo que le diga, sin chistar, es la cualidad máxima. Por el contrario, debemos enseñarles a nuestros hijos a cuestionar la autoridad, a levantar su voz, puesto que ésta puede estar equivocada y puede exigirles algo a lo que realmente merezca la pena negarse. ¿No sería mejor enseñar a nuestros hijos a desarrollar un pensamiento crítico? Ese pensamiento crítico que les permita discernir cuándo sí, cuándo no, qué sí y qué no. Como padres no podemos estar las 24 horas al día pegados a nuestros hijos para así protegerlos. Sin embargo, sí podemos dotarlos de herramientas para que ellos puedan identificar cuando alguien les está pidiendo algo que no los hace sentir bien, que va en contra de su bienestar, que va en contra de sus principios o su seguridad.
Para que nuestros hijos aprendan a respetar, hay que respetarlos. Para que aprendan a tener criterio propio, hay que dejarles espacio para la reflexión y la discusión. Sin embargo, cuando les pedimos obediencia ciega, ¿les estamos entrenando para ser obedientes a cualquier autoridad? A este punto debemos cuestionarnos si queremos esa obediencia ciega o queremos que aprendan a escuchar, a respetar, a ser colaborativos, a ser personas con pensamiento crítico. Estoy segura que en el fondo tú sabes la respuesta. Soy Isa Mancheno y el día de hoy tuvimos un podcast reflexivo. Y todos los martes tendrás un nuevo episodio para ayudarte a educar hijos seguros, disciplinados y con sana autoestima. Suscríbete a este podcast y compártelo con más familias que lo puedan necesitar. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y recuerda, escríbeme aquí abajo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quieres hijos obedientes o quieres hijos con pensamiento crítico? Te envío un abrazo lleno de luz y de bendición y nos vemos en el próximo episodio.